Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio y ciclos de webinar. Ahora sí, estamos haciendo la entrada a todos los participantes. Cuando vos me digas, Alejandro, comienzo entonces con la presentación. Bárbaro, bienvenidos a todos. Podemos dar comienzo a este nuevo encuentro del ciclo Webinar DC. En el día de hoy nos acompañan la diseñadora profesora Gabriela Olivares, el diseñador profesor Jaime Ramírez Cotal, con la coordinación del profesor Gustavo Lento. Adelante. Ahora sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Tal cual como les dijo mi compañero Alejandro, yo soy el profesor diseñador Gustavo Lento Navarro, profesor de la Universidad de Palermo, y tengo el gusto de presentarles a todos y a todas a dos importantísimos colegas que trabajan en nuestra querida República Hermana de Chile como profesores y académicos y diseñadores. A continuación les quiero presentar a Gabriela Olivares, diseñadora textil y de vestuario, magíster en gestión de proyectos y dirección de marketing. Y les quiero presentar también a Jaime Ramírez Cotal, diseñador, magíster en antropología. Ambos colegas han sido invitados para poder charlar y conversar entre nosotros acerca de la incumbencia de las tecnologías, principalmente de redes, y el metaverso como ese impacto que las tecnologías tienen sobre nuestras profesiones. Cada uno de nuestros expositores le dan sus puntos de vista acerca de este impacto, tanto positivo como negativo. A tal efecto, yo les pido por favor que cuando el expositor habla vayan haciendo las preguntas en el chat. Nosotros al finalizar las exposiciones vamos a leer las preguntas para hacer de esto un conversatorio interactivo entre los invitados académicos y los participantes. Así que bueno, querida Gaby y querido Jaime, buenos días a los dos, muchas gracias por participar del conversatorio. Y me gustaría entonces comenzar con la siguiente pregunta, y si les parece bien como mecánica del conversatorio, le doy la palabra a Gaby, después le doy la palabra a Jaime, y así vamos haciéndolo. Lo primero que me interesaría preguntarles es acerca de cómo nuestra profesión, a lo largo de todos estos años y este tiempo, y cuando decimos profesión, digamos que somos diseñadores, especialistas en vestuario, en gráfica, en textil, y cómo el diseño se adapta o no a estas nuevas tecnologías. Me gustaría saber en ustedes su opinión acerca de este nivel de adaptación o no a las nuevas tecnologías en nuestras áreas profesionales. En tu caso, Gaby, contame qué opinión te lleva o qué reflexión te lleva ese contacto con las tecnologías desde tus áreas profesionales. Hola, buen día, Gus, y buen día a todos y todas. Mira, yo de partida te tengo que decir que para mí, y cada vez me he dado cuenta más, el diseño, el ser diseñador, te abre un mundo gigante de posibilidades. Cada vez tenemos más posibilidades de insertarnos en el campo laboral de las que pensamos que tenemos, ¿sí? Esto es como el ser y el deber ser, ¿no? Siento que el otro día estaba con una persona en una peluquería y me dice, ¿y vos qué haces? Y le digo, soy diseñadora. Me dice, ah, bueno, tenés laburo en cualquier lado. Ya me lo dijo así, ya me lo planteó así. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ni nosotros mismos tenemos noción de la magnitud de lo que podemos llegar a alcanzar. No nos enseñan eso porque nos dan justamente especialidades, nos dan especialidad de gráfico, nos dan especialidad de producto, nos dan especialidad de ambientes, nos dan especialidad de indumentaria, etcétera, ¿sí? Pero no hay nada sobre la faz de la Tierra que no esté diseñado y que no esté tocado de alguna forma u otra por un diseñador. Entonces, desde ahí ya el abanico nuestro es gigante, gigante y casi incomprensible hasta para nosotros mismos.
Nosotros no logramos todavía descifrar ni entender el alcance que podemos llegar a tener. Luego, como ya dentro de la profesión, siendo diseñadores y dentro de alguna especialidad, yo soy diseñadora de vestuario, pero me he desenvuelto de textil y vestuario originalmente. Estudié diseño industrial acá en Argentina, pero en Chile me desarrollé en diseño textil y vestuario. Pero me he desempeñado en la academia y en otras áreas del diseño. Y he ido aprendiendo a través del tiempo y de la profesión también otras prácticas vinculadas al diseño que no estaban dentro de lo que fue mi formación académica o de pregrado, ¿sí? Entonces, desde ahí yo creo que el aprendizaje también del diseñador es como el metaverso, infinito. Entiendo. Infinito, infinito, entrando en el tema de lo que vamos a tocar enseguida. Es infinito, entonces, y como es infinito, recién escuchaba, o ayer que estaba viendo algunos videos y qué sé yo, escuchaba que como el metaverso es infinito, no tiene una definición finita, sino que tiene una definición infinita también. O sea, por lo tanto, no tiene una definición única. Y creo que algo similar nos pasa con los diseñadores en términos generales, ¿sí? Lo que pasa también es lo que te dije recién. Creo que todavía no tenemos nosotros mismos comprensión total del alcance que podemos llegar a tener. Y desde ahí tenemos que ver de qué forma nos empezamos a insertar en el mundo de hoy. Insertarse en el mundo de hoy significa entrar en todo en esta categoría virtual, podríamos decir así, ¿sí? O en este mundo que para mí, a mi edad, yo sé que parezco de 22, pero no tengo 22. Claro, cada vez Puedes cuesta haber más. usado un filtro. Sí, cada vez cuesta más, ¿me entendés? Pero tiene que ver también con la necesidad particular de cada uno de nosotros y tiene que ver con el interés. Si yo me intereso por algo, yo, por ejemplo, parte de mis intereses particulares míos de Gabriela es el aprender. O sea, yo no consigo un día si no aprendo algo y no existe ese día para nadie. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Nosotros todos los días como seres humanos aprendemos algo. Lo que pasa es que no estamos atentos a ese aprendizaje, por lo tanto pasa inadvertido ese aprendizaje. Pero todos los días aprendemos algo. Yo estoy convencida que el día que partamos desde esta tierra, también vamos a aprender porque tenemos que aprender a exhalar. El último exhalo, ¿me entiendes? Entonces, todos los días tenemos un aprendizaje. Y desde ahí tenemos que empezar a generar esa conciencia que yo creo que con todas estas temáticas nuevas, recién estaba viendo que siento que hemos perdido la capacidad con la inteligencia artificial y todos estos nuevos conceptos que han aparecido, ¿no? Siento que hemos perdido la capacidad, y me gusta el concepto capacidad, de vincularnos, de trabajar, de interrelacionarnos más físicamente. Ok. Sí, se puede pensar desde ese lugar de como que en las ganancias, en el debe y en el haber, ¿no? Tal vez estaría faltando alguna equiparación. Lo vamos a dejar ahí como un ítem para seguir desarrollando. En este caso, Jaime, me interesaría profundizar con vos la idea de técnicas y tecnologías. Si vos considerás que las técnicas que de pronto son estas herramientas que tenemos los diseñadores para hacer una representación, están hoy acompañadas por las tecnologías. Bueno, muy buenos días, Gus, Gaby, a todos quienes nos acompañan. A mí me parece que sí, ¿no? Yo creo que algo que si bien en el contexto sociohistórico en que nos toca vivir es bien de extremos, ¿no? Muy polarizado. Tenemos por un lado que somos una generación o de la primera generación que que no visualiza un futuro mejor, ¿no? O sea, hace 20 o 30 años atrás, en cualquier sondeo de opinión en gente joven o en gente adulta, estaba esta expectativa de que mis hijos, mis nietos van a ser más que yo, van a desarrollar una vida mejor a futuro. Pero en nuestra generación no, entre el cambio climático, los conflictos políticos, en alguna medida
esta visualización hacia el futuro mejor ha ido cambiando, ¿no? Y eso en alguna medida también nos ha generado una crisis como global, como humanidad. Y eso por un lado, ¿no? Por un extremo. Pero por el otro lado, y viendo a tu pregunta, me parece que vivimos como en el punto más efervescente, dentro si hiciéramos la línea del diseño, donde tenemos todos los medios, todas las posibilidades, en el fondo, a través de la tecnología, para la reproducción, para la estimulación de la creatividad, como nunca antes, ¿no? En toda la historia. Entonces, desde ese lugar, yo creo que la pregunta hoy ya ni siquiera pasa como, no sé, yo creo que nosotros cuando estudiamos el cómo hacer o el saber hacer, era una pregunta muy fundamental, ya siendo estudiante, que uno en el fondo se cuestionaba cómo puedo lograr o mejorar esto o lograrlo de mejor forma. En mi opinión, hoy en día es tal el nivel de tecnología y de posibilidades reproductivas y cómo se integran también las técnicas clásicas con, por ejemplo, a mí todo el tema de la cerámica 3D y toda esta cosa, me parece alucinante cómo este saber ancestral de trabajar la arcilla, la tierra, darle forma, se mezcla hoy con las tecnologías tridimensionales y podemos generar unos híbridos increíbles. Entonces yo creo que hoy en día la pregunta en relación a las técnicas y a la reproducción, creo que la pregunta mayor o el desafío mayor tiene que ver con la creatividad, con cómo en el fondo no colapsamos por ejemplo, una gran promesa que hubo mucho tiempo fue que el ser humano no, o los seres humanos no alcanzamos un mayor nivel de desarrollo porque no accedíamos a la información, o porque era difícil, ¿cierto? Estaba en ciertas élites, en las universidades, un tema de clase social, no todos podían acceder. Sin embargo, hoy, con todo el devenir de la Internet, de los nuevos medios, que tenemos acceso gratuito a todo el saber y todo el conocimiento del mundo, ¿no? O sea, a mí me sorprende YouTube, por ejemplo. O sea, YouTube es, en mi opinión, el repositorio, es como la biblioteca audiovisual donde podemos ver absolutamente todo lo que queramos saber. No necesariamente esto se ha traducido en alcanzar un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que finalmente hoy, a pesar de que tenemos todo este mar de información, la promesa antigua, ¿no? De que no lográbamos un mejor desarrollo porque no accedíamos finalmente, no era tan cierta, ¿no? Porque hoy en día el conflicto se genera en que está todo este tema de la posverdad, habilidades de comprensión lectora, que a veces parecen como puntos tan elementales, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la tecnología ha abierto todos los canales y las posibilidades de creación, de reproducción, de fusión de técnicas tradicionales con técnicas nuevas. Pero en mi opinión, el desafío tiene que ver con cómo si se ha agotado la creatividad contemporánea. Fíjate, yo tendo a tener mucha reflexión respecto a eso porque entiendo el contexto de las tendencias, las macro tendencias, las micro tendencias, esta cosa circular, ¿no? Que cada cierto tiempo van y vuelven. Pero, y me pasa también a propósito de todo el tema que nos convoca hoy del metaverso, que a mí no deja de llamarme la atención cierta estética retro que hay en todas las visualizaciones que se generan en torno al metaverso, y me pregunto, ¿no? En el fondo, ¿por qué si estamos como proyectando esta nueva espacio, este web 3.0 en el fondo que viene a ser un poco todo este mundo de las realidades virtuales y los entornos virtuales y los avatares, siguen teniendo esta carga como vintage o del pasado? Y ahí me pregunto, ¿no? ¿Se habrá agotado la creatividad contemporánea por estar como con un exceso de estímulo tecnológico? No lo sé. Muy buena pregunta. Vamos a ver si podemos desentramarla un poco porque es como para, ¿no? Para quitarle todas las fibrosidades. Hay algo que me parece interesante a charlar entre nosotros tres, que referido a las tecnologías de redes, metaverso y todos los satélites que están alrededor de esto, aparece en ello una lógica intrínseca que nos trajo las tecnologías. Yo pertenezco a una generación que se educó de manera analógica y se profesionalizó de manera digital. Soy la última generación analógica, ¿sí? Que vivió lo analógico. Somos, tal vez.
las lógicas que nos trajeron las tecnologías de redes, metaversos y digitales, se incorporaron a un nivel de velocidad tal que tal vez la comprensión de esas lógicas llega a un nivel tardío a nuestro espacio cognitivo y estamos atravesando una meseta de que las tecnologías, que van mucho más rápido que nuestros niveles de comprensión, tienen tal vez una adaptabilidad un tanto caprichosa. La pregunta que yo quiero decir es esto. Va para Gaby. Yo creo, Gaby, que el problema del pasaje de información de una generación a la otra hoy está mediado por los procesos de tecnologías. Cuando ni los unos ni los otros están totalmente inmiscuidos en las lógicas que nos transmiten estas nuevas tecnologías, ya que es muy veloz. Nosotros seguimos pidiéndoles a nuestros alumnos que lean, que vean cine, que vayan a una muestra, etcétera, etcétera, que dibujen, en tanto las tecnologías incorporan un lenguaje a un nivel de velocidad y a un nivel de hiperventana que nada tiene que ver a veces con esos procedimientos. En tu punto de vista, Gaby, esas tecnologías que hoy invaden nuestra vida cotidiana, ¿cómo crees que pueden llegar a tener una adaptabilidad en nuestro diario devenir creativo? ¿Cómo hacemos con ellas, Gaby? Yo creo, y esto se los digo sinceramente, yo creo que a los seres humanos el cuerpo nos quedó chico. El cuerpo físico nos quedó chico. Por lo tanto, empezamos a trabajar con nuestra inteligencia. Y nuestra inteligencia está, desde lo que conocemos, ¿no?, metida dentro del cerebro, de lo que es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral va a esa velocidad. Si tú te pones a analizar la corteza cerebral, las neuronas y la conexión de las neuronas, cómo funciona el organismo nuestro adentro, va a esa velocidad. Y siento que esa tecnología de la que vos mencionás acá ahora va a la misma velocidad. Entonces, me empiezo a pasar rollos mentales pseudo filosóficos, no sé cómo llamarlo, y de repente me pongo a pensar, mira, ayer estaba sentada mirando así como un jardín y pensaba en esto y decía, claro, el mundo físico nuestro, corporal, va a una velocidad que no es la que va a la mente, porque la mente viaja, yo estoy mirando el jardín, pero también puedo estar en Nueva York, pero también puedo estar en la casa de mi mamá, pero también puedo estar en Chile y puedo atender el celular y puedo mirar al perro y puedo mirar la casa y puedo tomar mate Nuestra cabeza va a esa velocidad. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron o no nos educaron a entender cómo funcionamos física, mental y espiritualmente. A nosotros en el colegio se nos instruyó para otra cosa. Se nos preparó para otra cosa. ¿Y por qué aterrizo y menciono el colegio? Porque el colegio son 14 años que estamos ahí machacando la cabeza en algo que hoy pareciera no ser relevante. Obvio, obvio. Seguimos en un Hoy colegio pareciera no ser relevante. Entonces, ahí entramos en el tema que nosotros habitamos, que es el mundo de la educación. ¿Sí? ¿Y por qué a mí de repente me llama la atención todo esto del mundo de la educación? Y digo, pero ¿y por qué estoy siempre metida acá adentro? ¿Por qué no me salgo y hago otras cosas? Que me lo ha dicho mucha gente. Porque me sigue llamando la atención y porque siento que es una gran responsabilidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué siento? Que el mundo, ¿cómo hacemos para alinearnos con esa velocidad? Primero entendiendo cómo funcionamos como seres humanos. Cómo funciona nuestro ser, cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestra imaginación, a la velocidad que la imaginación puede viajar. Porque cuando vos te metes en la dinámica esta del metaverso y toda esta tecnología que hoy en día está aquí, es la punta del iceberg. Abajo hay un hielo gigante. No tenemos idea. Yo me considero absolutamente precaria en estos temas, ¿sí? Y sé que todos los días tengo que aprender algo para comprenderlo. ¿Me voy a sumergir ahí? No lo sé. Yo no lo sé. Quizás mi sobrina, que tiene 3,
Viene de vuelta conmigo. Yo no lo sé. Quizás tengo la intención, quizás no, quizás yo quiero continuar en ese mundo análogo en el que yo me formé. Porque yo me formé y viví en ese mundo análogo 30 años. ¿Me entendés? Ni uno ni dos, 30. Entonces, mi cabeza ya se formó en esa lógica. Mi mamá, que se formó 50 años o casi 60 años en ese mundo análogo, pucha, le cuesta mucho más que a mí y así sucesivamente. Pero mi sobrina, que tiene 3, que nació en esta velocidad digital, va a tener otra impronta y va a tener otra llegada y va a tener otro aterrizaje aquí. Va a tener otra forma de enfrentar esta velocidad y va a tener otra forma de comprender esta velocidad que ojalá esté alineada con lo que ella vaya a emprender en 2 años más en el colegio. Sí, Ojalá. es súper interesante y me gustaría hacer un link con Jaime acerca de como tu primer interrogante, Jaime. ¿No será que, así como Gabriela nos pone el ejemplo de su sobrina de 3, que ya es de la generación digital, que se adapta con habitualidad a las tecnologías que se interceptan en su vida, a la hora de que esta sobrina quiera hacer diseño, tal vez el diseño necesita de esas tecnologías, pero también de técnicas que hacen a un nivel de reproductibilidad que tal vez las tecnologías digitales no las provean. ¿Será que el tiempo es un elemento interesante a pensar, Jaime? ¿Tiempo, tecnologías y reproducción? Sí, absolutamente. Yo creo que la dimensión de temporalidad en cualquier fenómeno social humano siempre tiene como un rol muy protagónico, ¿no? Me parece sí, yo creo que de todas maneras es interesante porque en alguna medida somos 3 personas, con todas las diferencias que tengamos de edad, que estamos en el fondo visualizando un escenario que lo van a vivir de forma protagónica otras generaciones, ¿no? Que hoy, como la sobrina de la Gaby, ¿no? Que tiene 3 años, que probablemente su educación futura sea tal vez con un casco de realidad virtual, tomando algún curso en alguna facultad del metaverso, ¿no? Como, no sé, especulo, pero podría ser. Yo creo que sí, de todas maneras. Pero sin embargo, tomando el punto de la Gaby, yo creo que a mí me hace en ese sentido lo que dijiste respecto a esto que el cuerpo nos quedó chico, ¿no? Pero sin embargo, seguimos con este cuerpo, más allá de que nos quede chico. Entonces, es impresionante la cantidad de apps que hay para dormir, de mindfulness, de relajas, precisamente porque en el fondo, más allá que los códigos de la tecnología sean, no sé, a la velocidad de la luz, como tú muy bien lo planteas, tiene un límite, ¿no? Y ese límite es el cuerpo finalmente. El cerebro está programado neurológicamente para filtrar los estímulos que recibe, porque si el cerebro funcionara con la cantidad de estímulos que tenemos, ¿no? Nos volveríamos locos, no podríamos funcionar. Entonces yo creo que desde ese lugar, finalmente la hibridación, en mi opinión, es la respuesta, ¿no? Yo creo que todas las lógicas digitales lo que buscan es tratar de traducir lo que pasa en la realidad o en la presencialidad, todos los robots que hay con inteligencia artificial, que ya dialogan y conversan contigo y que sienten emociones y todo, lo que buscan es tratar de integrar estos códigos que están pasando fuera, ¿no? Del metaverso, fuera de la tecnología. Y en mi opinión, esa es como la gran virtud de nuestra diferencia con la máquina, ¿no? O del ser humano con la tecnología, en términos de que, por teoría, lo que nos dice esto es que el ser humano siempre va a estar un paso adelante de la tecnología en términos de que nunca va a poder, como llevándolo un poco, no sé, a estas películas de inteligencia artificial, donde las máquinas como que quieren dominar a la especie humana, finalmente siempre va a haber un espacio de
de creatividad o de búsqueda de algo nuevo con lo que pasa afuera, ¿no? De lo tecnológico. Entonces, yo creo que en alguna medida esa es la gran ventana para poder darle sentido a todas estas técnicas, a todas estas posibilidades de reproducción, en tanto se dan a nivel virtual, pero necesitamos la experiencia afuera, ¿no? Es lo que pasa un poco hoy con las redes sociales. Todo el mundo está subiendo a su historia, a su vida, todo el fenómeno Kardashian. En el fondo todos queremos ser un poquito Kim Kardashian, ¿no? Mirar y ser vistos cuando compartimos la comida en el restaurante, la cena, las vacaciones, etcétera. Pero, sin embargo, para que todo eso ocurra, necesitamos que esté pasando fuera, ¿no? Otro cuestionamiento es si lo disfruto o no, si me endeudé para poder solo mostrar. Me parece que eso entra en otro ámbito que da para otro conversatorio, pero en el fondo, sí o sí, necesitamos en este mundo digital esta referencia de la calle. Una vez yo discutía, hay una cita que a mí siempre la tengo, que es de Amancio Ortega, que es bien conocida, que es el dueño de Zara, que dice, mi consejo a cualquier persona que quiera hacer algo rompedor es que mire la calle, es la gran pasarela. Y una vez lo hablaba con una amiga y una amiga me dice, no, pues esa cita está anticuada, hay que actualizarla. Me decía, a cualquier persona que quiera hacer algo rompedor que se meta a las redes sociales, porque... Y ahí iniciamos una discusión interesante, porque yo le decía, sí, efectivamente, ¿no? Hoy en día no podemos tratar de hacer algo nuevo si no estamos viendo referencias en las distintas redes, TikTok, Instagram, Pinterest, etcétera. Pero aún así, todas esas referencias necesitan de esta dimensión fuera. Entonces, yo creo que en alguna medida si bien el cuerpo nos limita, pero es también como nuestro gran, no sé si salvavidas, pero nuestro gran pasaporte en el fondo, para poder hacer algo rompedor, o para poder en el fondo diferenciarnos en esta masa homogénea, ¿no? Porque cuando estemos todos con los cascos de realidad, lo que pasa hoy un poco hoy en la red, estamos todos en Instagram, en LinkedIn, etcétera, etcétera, entonces se empieza a homogenizar, ¿no? Todo esto, y en el fondo va a ser solo a través del filtro único que nos da nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestras experiencias de vida, que vamos a poder elaborar un storytelling o un relato diferenciador, ¿no? En todo este mar tan homogéneo. Y que Muy cada vez se va interesante, homogeneizando Jaime. más, ¿no? Perdón, solo pasa que cada vez se va homogeneizando más, ¿no? O sea, hace 10, 15 años atrás, hacer fotos, subir, ser influencer, era como, wow, soy el único. Hoy está repleto, se cuestiona, no sirve. ¡Pum! Emergen los micros. Entonces, me parece que es el gran estrés, ¿no? Finalmente, de la tecnología, que este ciclo, que antes duraba, no sé, 5 años, 10 años, 3 años, hoy en día vemos que está, pero, o sea, ciclos de 2, 1 año. O sea, sale TikTok fuerte el 2020, cae Instagram, hace que se replanteen todo el negocio, quieren cambiar la plataforma entera. 2 años después, los usuarios se organizan, reclaman, parece que ahora no va a cambiar el algoritmo y va a seguir siendo Instagram. Y eso yo creo que va a ir cada vez acortándose, hasta que va a ser un nivel frenético, ¿no? Donde el cambio va a ser, pero ya, no sé, cada 30 días, una vez al año, como... Yo creo que el tiempo, que hoy es veloz, que hoy es vertiginoso, puede ser un elemento muy interesante que tal vez en otro conversatorio nos sentemos a analizar acerca de el tiempo, el pasaje de información a las nuevas generaciones y cómo estamos atravesados por esa velocidad. El punto que me pareció como muy visual, ¿no? En la metáfora que nos dijo Gaby, que el cuerpo nos queda chico, pensaba la relación que hay, Gaby, entre aquellas prácticas de diseño que tal vez se enlazan muy directamente a los artesanatos, ese tipo de diseñador, diseñadora que hace todo con la mano, que tiñe natural, que cose a mano, ¿no? Hay como toda un área de expertise que está como empujando versus el Claro, diseñador digital, claro. ¿no? El Por dos high-tech. mundos.
Exacto. ¿Cómo ves esa relación, Gaby? ¿Qué te lleva a pensar el diseñador que está hoy enlazado al artesanato a aquel que está enlazado al high-tech? Me lleva a pensar a que en el fondo mira, a mí me llama la atención en el metaverso cuando he estado leyendo y estudiando sobre eso, que hablan de reinos, de reinos. Entonces, hablar de reinos es como ir al pasado, ¿no? No te imagino, no me imagino yo el reino hoy. Para mí hablar de reinos es ir al pasado, es viajar, a los vestidos locos, esto, viajar al pasado. Y en ese sentido, yo creo que en estos dos reinos, en estos dos mundos, de esta gente que se quiere meter o que está arriba de la pelota, de lo digital y de cómo hago para explorar toda esta parte, y es al mismo tiempo esta otra corriente de gente, como vos bien decís, que sigue explorando los tintes naturales, que la cebolla, ¿cómo se llama? La beterraga o la remolacha acá en Argentina, qué sé yo, bla, bla, y sigue pegada en ese pasado y no quiere ceder y siente que ahí avanza. Porque viene la locura. Hay dos lógicas y avanza. Y pasa que nosotros vivimos en un universo de polaridades separadas. Y eso no va a cambiar. Eso es algo, si hay algo que no va a cambiar es eso. Como también no va a cambiar que nacemos y morimos. Vivimos en un universo de polaridades separadas, arriba y abajo, derecha e izquierda, blanco y negro, ¿me entendés? Frío, caliente, y bueno, artesanía y tecnología, ¿sí? Mente, espíritu, o sea, espíritu, mente, cuerpo, ahí empieza a armarse toda esta trenza, este trenzado y esta malla en la que nosotros estamos insertos. Entonces, esa gente que está en esa corriente no cede, porque yo he conversado mucho con esos diseñadores o diseñadoras, y no cede entrar a este otro lado. Sabe que existe, sabe que avanza, pero ellos sienten intrínsecamente y genuinamente que también avanzan, porque van en esa creencia. Y yo aplaudo también esa creencia. O sea, yo en mi forma de ser, creo que a medida que avanzo, me parece que voy a ir más por ese lado que por el otro. No voy a desconocer el otro, no le voy a dar la espalda. Voy a saber que existe, como sé que existe el blanco y como sé que existe el negro. Como sé que existe el arriba y como sé que existe el abajo. Pero me quiero vestir más o de blanco o me quiero vestir más de negro. Yo quiero caminar un poco más por ese lado. Este existe, sé que va a avanzar, sé que como te decía recién, es la punta de un iceberg en el que estamos insertos hoy en día, que hay un montón de información abajo que todavía yo personalmente no la digiero completamente, para nada. Todos los conceptos que hablábamos recién, ¿no? El blockchain, la inteligencia artificial, el Bitcoin, los NFTs, y podemos seguir, ¿no? Existe, pero creo que yo voy más por ese lado y creo que ese lado no va a ceder, no va a dejar de existir porque el metaverso se expanda, ¿sí? Sigue existiendo hoy en día gente, mi mamá, que habla por WhatsApp con mis hijos y habla con WhatsApp hoy con todas sus amigas. Mi mamá tenía una resistencia al WhatsApp hace mucho tiempo. Y yo le dije, mamá, tenemos un problema porque no te vas a poder comunicar con tus nietos. Listo. Listo, ¿qué apareció? La necesidad. ¿Qué apareció? El interés. A los 3 días whatsappeaba como loca. Listo, aprendió rápidamente, porque nosotros estamos preparados para aprender muy rápidamente siempre y cuando exista la intención, el deseo, la necesidad y la relevancia en lo que quiero aprender. Si eso no existe, no va a pasar, ¿sí? Pero mi mamá es una persona que hasta el día de hoy sigue teniendo una agenda de números, ¿no? Tiene la agenda de los números de los celulares, de sus amigas. Entonces, ¿qué hizo ella? Sí, sabe que existe la tecnología y bla, 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 pero no cede con lo otro, porque está inmerso en ella. Ella es así. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender qué somos o qué queremos ser y qué no somos y qué no queremos ser. Parece que ahí está la... Porque de pronto las tecnologías a veces, creo, no lo doy como un saber estricto, pero creo
que no nos permiten hacernos esas preguntas tan introspectivas, insisto, debido a la velocidad que nos acontece. Las tecnologías nos puso en tela de juicio acerca de nuestra propia caducidad. Ujú. Y sentirte caduco en esta época es prácticamente ser un outsider. Sí. Entonces, sobre ese relato es donde me interesaría profundizar con Jaime acerca de si el diseño es, además de varias cosas, pero es esencialmente el hecho cósico, el hacer cosas, desde Heidegger hasta Kant, o sea, desde el ente, que le damos nombre, le ponemos un capricho, le hacemos una metáfora a esa cosa creada por nosotros. ¿Será que las tecnologías, Jaime, nos corren del hacer cosas físicas a pasar a otro tipo de pensamiento en donde se intercepta el diseño? ¿Será que dejaremos de hacer cosas físicas? Qué buena pregunta. Yo no creo, yo creo que, o sea, necesariamente siempre va a existir. Probablemente la proporción se va a invertir. Tal vez si hoy en día, invento, vivimos en un mundo de 60-40 o 70-30, un 70% de mundo material tangible versus un 30% de mundo virtual, a lo mejor esa torta se va a dar vuelta completamente en 180 grados en 100 años más. Y vamos a tener un mundo físico de un 30% y un mundo virtual de un 70%. Estoy especulando, no lo sé, pero me parece que siempre, como planteaba la Gaby, esta dualidad intrínseca que existe en la vida va a existir siempre y tiene que ver con lo que somos, ¿no? Como que somos, yo no soy creyente, pero sí somos un cuerpo fisiológico y somos una psiquis también, ¿no? Que está constantemente pensando y articulando emociones y filtrando cosas. Entonces, yo creo que esa dualidad es parte inevitable de lo que somos. Eh, También creo que sí, en el fondo, inevitablemente, todo este ámbito de la digitalidad es también una expresión del capitalismo tardío, ¿no? Donde en el fondo la lógica de compra-venta tampoco queda exenta. Entonces, la Gaby plantea un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que tú lo profundizabas, Gus, en términos de que eh, es necesario, o no sé si era exactamente así, pero en el fondo hay un tema acá con saber quién soy, que me gusta, y hacia dónde voy, ¿no? O qué me motiva, o entender, como plantea ella, no sé, que a mí me acomoda más lo análogo versus lo digital y no hay ningún problema, ¿no? Como en esa convivencia. Sin embargo, la generación de chicos de hoy, de 20 hacia abajo, su concepción del yo cambió mediada por la tecnología. Entonces, hoy nuestra generación centennial o Z, nacido entre el 90 y el 2000 hacia abajo, o sea, hacia adelante, perdón, de 20 hacia abajo, no conciben su propia relación con su cuerpo físico, sino está mediada por un filtro, ¿no? O sea, son una generación que ha crecido con una realidad filtrada absolutamente. Y en el fondo eso se ha traducido en muchos temas de salud mental, de autoestima, de valoración de las relaciones, de los afectos, etcétera, 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 ¿no? Independiente a todos los cambios externos del mundo que nos ha tocado vivir, pero en mi opinión, creo que esta lógica que inserta la red y la tecnología inevitablemente tiene un impacto en nuestra vida y especialmente, tal vez no para nosotros, ¿no? Pero para estas generaciones más jóvenes, no conciben la realidad si no es mediada por un avatar, el filtro, la foto de perfil, la selfie con el filtro para no sé qué. Entonces, imagínate lo duro que debe ser para ellos eh, crecer en ese contexto y luego verse en la realidad y ver todos los detalles o todas las imperfecciones que en el fondo en el encuentro cara a cara uno no puede evitar, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo creo que en el fondo este tema del metaverso en alguna medida es como la punta de lanza para estas generaciones, ¿no? Es como su lógica de relacionamiento social, afectivo, con su propio cuerpo, incluso con su propia identidad,
ahí podemos hacer un juicio, ¿no? Si es triste, si es bueno o no, va a estar mediada por esta autoconcepción y reproducción de sí mismo filtrada. Como para mí el tema de la realidad filtrada es un tema muy, muy impresionante, porque en el fondo ya es parte de las lógicas de muchas de estas generaciones más jóvenes. Probablemente nosotros todavía tenemos el parámetro para hacer el comparativo. Entonces, desde ahí, y volviendo un poco a la pregunta que tú me planteabas, Gus, yo creo que hay un principio que no va a cambiar, que tú me planteabas el tema de cómo esta creatividad, si medida por la tecnología, el diseño va a ser cosista o va a ser algo más virtual. Hay un principio fundamental desde lo antropológico, que es que ninguna identidad es ontológica, es decir, ninguna identidad aparece por generación espontánea. Todas las identidades son creadas, todo proceso identitario se crea, ¿ya? Puede ser creado conscientemente o puede ser creado como se da normalmente de forma más natural, como ocurre, pero se crea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ser humano siempre vamos a tener esta necesidad, ¿no? Y me parece que en el metaverso es súper explícito, o sea, todo este tema de crear avatares, de vestir los avatares, de proyectar la imagen, etcétera, etcétera, evidentemente cambia el sustrato, ¿no? Ya no diseño en textil, diseño en digital, en el fondo, el indumento, pero la necesidad intrínseca de hacer una construcción identitaria va a pasar siempre porque es parte de su naturaleza, ¿no? No existe una identidad si alguien la crea. Entonces, yo creo que ahí la tecnología con el diseño o sea, el diseño y la tecnología vuelven a engranarse y a hermanarse para toda esta necesidad que va a haber en estas futuras generaciones de construir sus propias identidades en este mundo virtual. Claro. Muy interesante. Gaby, si el cuerpo nos queda chico, ¿no? ¿Será que el metaverso nos da otro cuerpo? No, el metaverso nos da otra posibilidad. No nos da otro cuerpo. El cuerpo es el que tenemos, como dice Jaime, y ese es con el que vinimos y ese es con el que nos vamos, y eso va a seguir existiendo hasta que no vengan otras entidades y nos digan otra cosa, ¿no? Pero nosotros vamos a ir, lo que hace el metaverso es explorar la cabeza, es explorar la cabeza, es crear mundos imaginarios. Si vos me decís hoy, te meterías me acuerdo de la propuesta de Balenciaga en el 2021, creo que fue, ¿no? En este desfile que hizo virtual y qué sé yo, metiéndose en el Fortnite y toda esta movida de gamers. Vos te pondrías hoy, yo me entraría al metaverso a vestirme y a ponerme ropa de esto, que lo otro. No, hoy no me interesa, o sea, no, prefiero comprarme algo afuera, ¿sí? O prefiero ponerme una mantita. Pero si me decís que voy a viajar a Júpiter y que voy a conocer o tener la experiencia de sentir que puede pasarme, pisar o ver Júpiter ahí, bueno, sí, quizás eso sí lo voy a hacer y eso me va a interesar. Entonces, el metaverso, lo que creo que en lo que pueda llegar a interesarme a mí es en esta capacidad no sé, no me gusta decirle mentirosa, pero esta capacidad artificial de salir de la Tierra. Entiendo. De salir de la Tierra. O sea, imagínate tener esa posibilidad. ¿Sí? El cuerpo va a seguir siendo el mismo. Lo que va a empezar a trabajar mucho más y a explorarse mucho más es la mente. Entiendo. Es la mente y la velocidad que la mente va. Vos decís entonces que el metaverso no sería entonces una posibilidad de expansión de nuestro cuerpo al mundo virtual, sino que es en todo caso una expansión de nuestra mente. Es la mente. No, no es el cuerpo, es la mente. El que crea que es el cuerpo, creo que está equivocado o equivocada. Oye, Gaby, ¿no te pasa en ese sentido que a mí me ha hecho mucho cercanía, en el fondo, toda esta teoría de los cyborgs? Porque en el fondo, el cyborg, ¿qué es? En el fondo es un ser humano que va sumando como adaptaciones objetuales, tecnológicas a través de dispositivos, ¿no? Y que se insertan en el cuerpo. Y en el fondo va generando un cuerpo híbrido que va...
Entonces, claro, visto así, queda muy de cómic, muy de ilustración futurista, como estos seres humanos con un hombro, como Robocop, ¿no? Como que, o sea, un cyborg de la cultura más popular. Pero a mí me pasa, por ejemplo, hoy en día, que es inevitable sentir que el teléfono es parte de una extensión de mi cuerpo. Y en el fondo, si bien no está, no lo tengo puesto, ¿no? Como inserto todavía dentro de mi piel, siento que en general hoy en día para nosotros, para nuestra generación, hay una extensión del cuerpo en este aparatito. Pero es que Como, eso creo yo, ya, Jaime querido, es una creencia que hemos empezado a gestar. Esa es una creencia que hemos empezado a gestar. Porque si yo te llevo y te digo, Jaime, vamos a ir a hacer una desintoxicación digital y nos vamos a insertar en la cabaña de allá del Sarasa, Tatá, y vamos a hacer una desintoxicación digital y vamos a estar 2 semanas solamente nosotros, seres humanos. No, no, no nos vamos a morir. no, No por nos vamos a supuesto. morir, vamos a seguir viviendo. Entonces, el teléfono, yo te creo, yo me he vuelto no sé, de 7 kilómetros a buscar el teléfono porque me lo olvidé. ¿Me Obvio, ¿no? entiendes? Y Pero si el en Asia, teléfono se me en cae Asia. al agua, bueno, me voy a volver loca un rato, qué sé yo, pero voy a seguir viviendo. A eso es lo que No, voy. sí, yo lo sé. O sea, en China hay rehab, clínicas de rehabilitación para Claro. adolescentes porque están adictos al tema de los juegos. Y un día veía un documental que era como un tipo internado, donde estaban estos adolescentes como en su terapia de rehabilitación, y los síndromes de abstinencia en las primeras semanas son exactamente iguales al síndrome de abstinencia a una persona que consume heroína o cocaína y que hace el primer periodo de desintoxicación con todo lo duro que es, ¿no? Y cómo pasa por el cuerpo finalmente esa desintoxicación. Claro. Mira, a mí, yo quiero hacer solamente un paréntesis con lo que Gustavo mencionó hace un ratito atrás, que tiene que ver con el efecto factor tiempo. A mí el tiempo es algo que realmente siento que el tiempo es hoy lo que tiene valor. Hablamos del Bitcoin, hablamos de los NFTs y bla, bla, bla. Pero no hablamos del tiempo propiamente tal. ¿Qué significa para nosotros el tiempo? Hace unos años atrás, muchos la deben haber visto, Interestelar. Otros años más adelante, La Llegada. Eh, mis estudiantes siempre se ríen porque me dicen, yo siempre doy ejemplos de películas. Sí, soy súper cinéfila y bajo todo en películas porque siento que ahí hay una forma de poder o comprender mejor algunas cosas. Y en esas dos films se toca el factor del tiempo en un formato vertical y no horizontal, como nosotros lo tenemos concebido en nuestra memoria, sistema de creencias primitivo, ancestral, forever. ¿Sí? Y entender una forma de tiempo vertical es muy heavy, donde el pasado y el presente y el futuro están alineados en el mismo punto. Entonces, por eso te digo, hasta que no lleguen otros seres a enseñarnos otras cosas, nosotros vamos a tener que ir acomodándonos a lo que pasa. Yo tengo una amiga en Chile que vive en el Cajón del Maipo, que vivió en el Cajón del Maipo se ha comentado que hay varias, ¿cómo se llama cuando vienen los extraterrestres? Avistamientos, algo así. Ok. Bueno, ¿qué hay cosas, pasan cosas. Y a ella le vieron y le hicieron vivir una experiencia. Y ella salió de la casa, se fue hasta este lugar, llevaron hasta un picnic para estar en la noche, para papá, ¿sí? Vieron algo, pero no fue nada una experiencia demasiado acuática o demasiado loca, ¿sí? Volvieron y aquí vino el shock. Cuando ella vuelve a la casa, mira el reloj de la casa y para lo que ella fueron 2 horas, habían sido 10 minutos. Entonces pensó que el reloj de la casa se le había volteado y agarró el celular. Y el celular decía la misma hora. Entonces, hay algo que no sé qué es, que nosotros todavía no entramos en esa cúpula o en ese segmento, que todavía nos falta comprensión. Acuérdense y recordemos todos que nosotros ocupamos de nuestra capacidad cerebral un pequeño porcentaje. Si nosotros llegáramos a explorar el porcentaje total, como vuelvo a citar otro film, en la película Lucy,
Que a mí no me interesó la parte psicodélica hollywoodense de la película. A mí lo que me interesó fue el trasfondo de la película. Que cuando vos llegas a ocupar el 100% de tu capacidad cerebral, prácticamente te fusionás con el todo. Esa lógica es una locura. Entiendo. El metaverso me llega a quedar chico después de eso. Es interesante desde este punto, ¿no? Pero antes de seguir avanzando, le quiero invitar, tenemos una sala repleta, es algo muy interesante lo que está pasando, que nuestros invitados, la gente que está hoy escuchando a nuestros queridos exponentes, empiecen a hacer preguntas, porque vamos a comenzar a hacer un cierre, profundizando un poco la idea de metaverso. Recuerden que pueden escribir las preguntas en el chat, y tanto Gaby como Jaime van a comenzar a dialogar con todos ustedes. Infiero, Gaby, que desde tu presentación ahora, que nos estás diciendo que la tecnología está en nuestro bocho. ¿Es Sí, así? viene de la inteligencia artificial. ¿Y la inteligencia artificial qué es? Desde tu punto de vista. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Me lo La preguntás? inteligencia, a vos te estoy preguntando. ¿Qué es para vos? Y la inteligencia artificial es un dispositivo tecnológico que habilita una palabra que sale de lo humano, que se llama inteligencia, que necesitó ese dispositivo tecnológico de una palabra llamado inteligencia, que se relacionaba más que nada con lo humano, para darle a esa tecnología de altísimo avance de acumulación de datos y de deducción de datos y de traducción de datos, la cualidad humana. Porque podría no llamarse inteligencia, Sí, claro. podría llamarse acumulación de datos, podría Yo llamarse creo, traducción. yo creo que la inteligencia artificial, y lo creo fervientemente, es la acumulación de inteligencias. Vos tenés una inteligencia, yo tengo una inteligencia, Jaime tiene otra inteligencia, Ángela tiene una inteligencia, Waddington tiene otra inteligencia, sucesivamente. Si nosotros fusionamos nuestras inteligencias, aparece una nueva inteligencia, que es la fusión de todas estas, que me supera a mí porque está fusionada con la de estos otros 10, y que te supera a vos porque está fusionada con la de los otros 10. Pero es Entiendo. la fusión de nuestras inteligencias. La inteligencia artificial no vino un marciano, bajó, hizo pum, generó data y se fue. No, la inteligencia artificial es la fusión de nuestras propias inteligencias humanas. Y esa es Entiendo. la parte copada, de entender que nosotros hemos creado. Por eso yo con Jaime converso mucho de muchos temas y siempre tenemos puntos de vista comunes y distintos. Entonces, Me cuando mi mono dice interesaría, que yo no soy creyente, empiezo yo ahí a generar conflicto. Otro día nos vamos a sentar con el mono a conversar de eso, porque ya hemos conversado muchas veces. Pero alberga el creer, el creer en algo o el crear algo, que están muy interrelacionadas, alberga una concepción gigante. también tendríamos que decir todo que hoy la inteligencia artificial no necesita de la mediación humana para crear algo. Digo, hoy ya tenemos tecnologías que crean sin intermediación humana. Claro, pero esa tecnología, ¿quién la creó? Entiendo. Si bien la creación pudo ser en su inicio humana, hoy no es condición. Entonces digo, la inteligencia artificial hoy en muchos casos no necesita de la intervención humana. Entonces digo, aquí se abre una puerta también muy poderosa acerca de nosotros diseñadores, sujetos en este planeta, que hoy tranquilamente, no lo sé, lo digo como disparador, ustedes me dirán, podemos ser reproducidos a partir de un algoritmo. Claro, o sea, eso Los ya pasa. algoritmos, perdón Jaime, sí, te doy la palabra.
Que no, que ya ocurre, o sea, hay muchos ámbitos del diseño tradicional, yo lo veo con mis estudiantes, siempre les digo, en el fondo, o sea, hoy ya tienes aplicaciones para hacer tu marca, tu logo, por ejemplo, todo el tema gráfico, visual, de identidades que el diseño gráfico ofrece, ya está resuelto. O sea, ya hay robots que lo hacen y te lo dan. Ahí entra todo, se abre el debate disciplinar, si es de calidad, si cumple técnicamente con el Office. Hay todo que efectivamente no, puede ser de menor calidad, pero alguien que tiene un emprendimiento, necesita una marca, ya no contrata a un diseñador. Va, se descarga una cuestión, arma su... La calidad la podemos cuestionar, pero hay muchas tareas que ya están siendo reemplazadas, en el fondo, que se generan en el diseño. Entonces ahí yo coincido con esta mirada del diseño estratégico, ¿no? Que en el fondo entender el diseño como una forma de pensar, de entender la realidad, de captar las relaciones humanas, sociales, los fenómenos culturales, y en el fondo filtrarlos de forma distinta a un ingeniero, a un médico, a otra profesión, ¿no? Y yo creo que cada vez más el diseño va a tender a eso, ¿no? En el fondo, a ser un ámbito profesional que ofrece una forma de pensamiento distinta al lógico-deductivo, o sea, una forma de pensamiento lateral, muy como ocurre en la definición de la creatividad, ¿no? Como una forma de pensamiento divergente. Y en mi opinión, el futuro de la formación en diseño va a ir por ese lado, porque en el fondo, o sea, el color ya tengo una app, o sea, tú vas a una vitrina hoy en Nueva York, tomo una foto y la aplicación me dice los pantos, las paletas, ya está resuelto. No necesito a alguien que lo haga, si necesito una marca, ya está. Si quiero hacerme un sitio web, también hay sitios donde lo armo todo, no necesito un programador. Como cada vez más, en el fondo, ciertas tareas del diseño van a estar siendo reemplazadas, en el fondo, por esta tecnología, pero lo que yo creo que nunca se va a reemplazar va a ser este ejercicio del pensamiento lateral o del pensamiento de diseño, no sé cómo lo podemos llamar, y creo que cada vez más, en el fondo, vamos a educar a nuestras generaciones de diseñadores y diseñadores en eso, finalmente, ¿no? En cómo desarrollar un punto de vista de la realidad distinto al que desarrolla un arquitecto, un ingeniero, un médico, etcétera. Muy interesante porque de alguna manera les estamos diciendo, los humanos no vamos a dejarnos, no vamos a alargar tan fácil nuestro dominio. Es muy No, no, interesante. no. Ya tenemos una hora de conversatorio, con lo cual vamos a entrar ya Se en una me especie fue volando, ¿para qué te voy a decir? de aterrizaje. Y me gustaría, Gaby, antes de seguir un poquito con las preguntas que tal vez nuestros invitados nos pueden llegar a hacer, me gustaría que, como si dieras una clase, le ¿Pero tenemos expliques, 4 horas? no, breve, ¿cómo es pensar el metaverso para diseño de indumentaria? ¿Qué se necesita para pensar el metaverso en diseño de indumentaria? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Bueno, yo creo que pensar el diseño de indumentaria en el metaverso o en el mundo físico, lo que tenemos que tener en cuenta es, y siempre lo he dicho, es conocer las necesidades, las inquietudes, lo que es relevante para el otro. Nosotros siempre trabajamos para un otro. Perdón, quiero hacer acá un hincapié. Es muy interesante, es decir, sea mundo digital metaverso, sea mundo real empírico, el programa de diseño El es... programa de diseño yo creo que es el mismo. La metodología que nosotros ocupamos para comunicarnos con el otro, para satisfacer una necesidad del otro, yo creo que es la misma y yo lo plantearía desde ahí. No entiendo que cambie. Si el metaverso me permite tener un vestido o una indumentaria de fuego, bueno, es porque el otro lo necesita, lo pide y me lo demanda. Pero si no, ¿yo por qué lo voy a hacer? Lo hago porque el otro me lo demanda. Cuando Balenciaga hace esta colección otoño-invierno 2021 está pensando en la necesidad del usuario que tiene físico también, ¿sí? Por eso te estoy diciendo que estamos en la punta del iceberg con el metaverso. No estamos todavía entendiendo a cabalidad todo el iceberg completo, ¿sí? Estamos al inicio, estamos entrando, probamos, vamos a ensayar, nos vamos a equivocar, van a pasar millones de cosas, quizás cada vez nos vamos a equivocar menos, puede ser, ¿sí? Que cada vez nos vayamos equivocando menos, pero yo creo que la dinámica de entrada o la barrera de entrada para diseñar un proyecto de indumentaria
en el metaverso no debiera ser tan distinto del físico. El proyecto de entrada. El que resuelvo después puede cambiar. Porque claramente yo sí te puedo hacer un vestido de gomitas para que vos te pongas, o no sé, una chaqueta de fuego, que en el mundo real no lo voy a poder hacer. Entonces, el resultado y el aterrizaje sí va a cambiar, pero la entrada no. Entiendo. Jaime, nosotros, si pensamos a las tecnologías de redes y metaverso como un poder instituido en estos últimos tiempos, donde hay un poder hay una resistencia, ¿no? Ahí vos y yo y todos sabemos que es más o menos así. ¿Vos creés que habrá entonces proyectos políticos de diseño enlazados únicamente a la resistencia de las tecnologías? ¿O será imposible salir? No, o sea, en el fondo, la realidad empírica social nos dice que cada vez que hay un acto de poder, hay un acto de resistencia, ¿no? Como en el fondo es así, cada vez que alguien ejerce el poder, porque el poder, la definición de poder es lograr que otro haga algo en contra de su voluntad, ¿ya? Entonces, yo tengo poder cuando tengo esa posibilidad, que alguien hace algo a pesar de que no lo haría en otro contexto, si no fuera por este poder que yo ejerzo, no sé, pagar impuestos. Yo no quisiera pagar impuestos, pero el Estado tiene un poder que si yo no pago, no sé qué, me hacen un juicio, entonces ya, lo hago. Entonces, en ese sentido siempre se genera un movimiento en contra, ¿no? En lo político lo mismo, ¿no? O sea, en este país no se puede abortar, por ejemplo, y bueno, evidentemente se genera todo un movimiento de personas que están en contra de ese poder que tiene, no sé, un Estado, de prohibirle a una mujer un derecho sobre su cuerpo reproductivo, y se genera. Entonces yo creo que sí, por supuesto que van a haber anarquistas del metaverso, o sea, el anarquista metaverse yo creo que va a estar ahí, por supuesto, como están hoy en día los hackers, que revelan secretos de Estado del FBI, de los Estados Unidos, de las fortunas mundiales, y que pasan, ¿no? Y uno se entera de casos gracias a estos piratas digitales. Yo creo que vamos a tener piratas del metaverso, por supuesto, de todas Muy maneras. interesante. Y insisto en la profundidad de mi pregunta, ¿vos crees que, más allá de los individuos, académicamente, ¿habrá academias de la resistencia? ¿O las academias no podremos zafar de las tecnologías de redes y metaverso? Mira, yo creo que en ese sentido el capitalismo nos ha mostrado su habilidad para saber transar todo en el mercado. Entonces yo creo que la teoría del lujo artesanal, en mi opinión, va a ir cada vez más en ascenso. O sea, imagínate, Gus, un mundo donde todos vamos a estar conectados con este casco de realidad virtual, navegando, no sé qué. Imagínate cuánto va a costar o cuánto va a llegar a ser poder hacer un viaje al sur de Chile y estar con unas tejedoras que tejen todavía, o sea, si eso hoy ya es nuevo lujo, o eso ya hoy es una experiencia de lujo, imagínate cuánto valor va a poder llegar a tener en un futuro cuando esos saberes estén casi extinguidos, ¿no? Cuando sean casi solo de museo. Entonces yo creo que los seres humanos que conserven saberes, prácticas culturales análogas en un mundo donde todo va a ser digital, van a ser altamente deseados, ¿no? Van a ser un objeto de valor transable en el mercado, pero con un nivel de valor muchísimo más alto, porque en el fondo van a ser excepciones, muy puntuales además, porque va a ser un saber en pérdida. O sea, si hoy ya la artesanía hablamos de que va en pérdida, en Chile, por ejemplo, cada vez hay menos maestros zapateros, costureras, etcétera, maestros que hagan pan, amasandero en panadería, imagínate en un futuro donde todo, cuando se haga el pan por 3D, me imagino que ya no se va a necesitar un maestro panadero porque van a echar los ingredientes unos robots en unas máquinas y sale el pan hecho, no sé, estoy inventando. Imagínate el costo que va a tener ir a una panadería en un barrio donde un señor hace el pan a mano y te puede mostrar el proceso. O sea, en mi opinión, todo lo que ocurre hoy con el nuevo lujo en torno a los saberes artesanales en el metaverso va a tener un valor exponencial por 10.000, por 3. O sea, creo que va a ser todo una locura. Yo personalmente quiero, ya estamos en la primera hora de trabajo, seguir invitando a nuestros invitados, participantes, que empiecen con las preguntas. Solo a modo de reflexión, quiero decirles a todos los participantes que tanto Gabriela como Jaime
junto a otros colegas profesionales de Chile, están ellos, doy fe de lo que hago y de lo que digo, son los exponentes que están hoy causando un cambio muy importante en la mirada del diseño chileno. El diseño chileno nunca fue ajeno a la mirada mundial. El diseño chileno, arquitectura, diseño gráfico, ha tenido un peso enorme en lo que significa Sudamérica. Tal vez diseño de vestuario, diseño indumentario y textil, un poco menos. Ahora, tanto Gabriela como Jaime, sus colegas, directores que he tenido la posibilidad de conocer, están haciendo un cambio muy poderoso, con lo cual les digo a todos los invitados que empiecen a ver diseño chileno. Tanto Gabriela Olivares como Jaime Ramírez y sus colegas están haciendo cambios en sus academias, en sus relaciones, en los modos de ver el diseño, que es muy importante. Por eso te invito, Gaby, a que me digas en qué academia estás enseñando hoy, qué materia das, así nuestros invitados, mientras hacen sus preguntas, si tienen ganas, pueden ir escribiéndolas. Actualmente estoy en la Universidad del Desarrollo y ahí hago el ramo de el primer semestre y el segundo semestre de la especialidad, que es el segundo año de la carrera. Y ahí hacemos 2 semestres con proyectos bien interesantes. Uno, el primero, sobre todo a la superficie destinado a la superficie textil y explorar todo lo que pasa en la superficie textil con técnicas muy artesanales aún, ¿sí? Y en el segundo semestre ya exploramos un poco más lo que es morfología con técnicas más digitales como la sublimación, pero más en el lado de la morfología. Y después en el campus creativo hago unos talleres de mercado y tendencia. Okay. Y ahí en mercado y tendencia, ahí entramos un poco más en el terreno que estamos conversando ahora. Perfecto. Jaime, ¿vos en qué academia estás ahora haciendo tus proyectos y qué materia, ramo le dicen en Chile, ¿no? ¿La materia? Sí. ¿Y qué ramo das? Mira, estoy también en la Universidad del Desarrollo con Gabriela en paralelo. Yo doy la otra cátedra con Nati de taller de segundo año de indumentaria, que el primer semestre tiene un foco en el textil, el segundo más en cuerpo, indumento y ya como en la construcción. Y en la Universidad Diego Portales he dado varias materias. Este primer año partí dando materias de antropología y diseño, enseñando método etnográfico a estudiantes de último año de diseño como herramienta de investigación para proyectos de diseño. Y este segundo semestre heredo la cátedra de Gaby, que estaba en la Universidad Diego Portales, donde trabajamos juntos ese ramo el 2018 y el 2019. Y voy a estar dando un ramo de textil indumentaria con foco Perfecto. en textil. Me interesaría invitarlos cuando ustedes quieran. Hacemos un vivo desde mi cuenta de Instagram para que puedan mostrar proyectos de sus alumnos. Genial. Para que la comunidad Lento Maudón pueda ver los proyectos que están haciendo los chicos de Chile. A mí me resulta, pues yo sigo sus cuentas y los veo, pero hacer una presentación de lo que ustedes quieran mostrar a mí me resultaría poderoso. Vamos a algunas preguntas, a ver si se animaron a hacer algunas preguntillas. ¿Sí? Bien, a ver, voy a hacer el recorrido acá del chat. Un segundito. Hay una que plantea Bautista, Gus, del tema de la estética. A ver. Es de la reciente, la última. Sí, la última. Esperen que empiezo por el principio. Perdón, sí. De Waddington, perdón, Waddington si no estoy pronunciando bien, pero creo que sí. Dice lo siguiente, dice, el metaverso yo diría que es un concepto de lo que nuestra imaginación nos lleve, y si Gaby diría que más adelante sentiremos a través de los sentidos, nos transportaremos totalmente a nuevas dimensiones de todo mentalmente. Es como una pregunta, Gaby, hacia vos, si considerás que yo no sé, Waddington, si estoy haciendo bien la traducción, pero creo entender que nos está diciendo si nos podremos transportar mentalmente a otras dimensiones. Sí, sí, claro. O sea, ya lo hacemos o lo podríamos hacer si nosotros entramos en un estado meditativo, en el modo más análogo, nos podemos transportar a otras dimensiones. Cualquiera que haya meditado en alguna oportunidad
da lo mismo el tiempo, porque eso lo maneja cada uno, pero cualquiera que haya meditado, uno puede llegar a experimentar incluso en la meditación ese viajar en el tiempo o esa dimensión distinta a la que uno está viviendo. Por algo hasta el día de hoy existen estos monjes que están todo el día meditando, ¿no? Porque el estado meditativo vos lo podés inducir a través de algún fármaco más rápido, ¿sí? La gente que, no sé, come hongos, peyote, etcétera, bla, 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 que entran a un estado meditativo y a dimensiones distintas, comprobado, completamente comprobado, y a través de la meditación, que es una forma más lenta de entrar a esos estados, pero también puedes llegar a estados similares a eso. Entonces, la respuesta es sí, obvio, vamos a entrar, podemos hacerlo y lo podríamos hacer hoy mismo. Lo que pasa es que con la tecnología del metaverso o todas estas nuevas tecnologías que van o que tienen conexión con la electricidad y que se enchufa y todo esto, bueno, vamos a poder entrar, verlo más, comillas, de lo que podría, lo más cercano a lo físico, lo vamos a poder ver. Vos a través de tu imaginación y tu mente, si te conectás muy bien, puedes entrar a otras dimensiones. Entiendo. Y lo digo por experiencia. Pero a través de estos aparatos, y cuando dije electricidad, me vino a la mente así, Tesla, inmediatamente, porque dije, bueno, ahí hubo otro personaje que descubrió cosas que hasta el día de hoy a nosotros nos siguen quedando grandes. Es como cuando vas a Machu Picchu y ves un corte en una roca que ni la NASA ha podido descifrar cómo se realiza ese corte. Esas cosas a nosotros todavía nos siguen quedando grandes. Por eso te digo, Entiendo. nos metemos en estados o en alteraciones de la conciencia más artificiales y todavía no conocemos las naturales. Bien. Vamos a ver lo que nos dice Ángela Pachao. Dice, Igual, hola. Gus, perdón, a mí me gustaría Sí, sumar, complementar lo de Gaby, que claro. creo que también hay un tema con el cuerpo, porque algo que conversábamos con Gaby es que hay dos acusaciones de abuso sexual en el metaverso, ya se hicieron. Ya hay dos investigadoras que entraron a probar distintos entornos virtuales metaverso y una de ellas fue abusada sexualmente por los avatares. Pero fue muy fuerte porque tú das ciertas restricciones o abres derechos y ella le pidieron que dejara sin restricción de tocarse, es decir, que la podía tocar otro avatar y ella lo dejó abierto. Y cada vez que alguien te toca en el metaverso, vibra tu cuerpo, o sea, vibraba el dispositivo que ella tenía. Y ella, mientras fue abusada, el fondo lo corporizó muchísimo, o sea, por tanto, la emoción que ella vivió fue muy cercana a haber vivido el abuso en el fondo en el mundo real. Entonces, desde este lugar, yo creo que se abren en muchas dimensiones que yo lo comentaba con Gaby, cómo nuestras malas prácticas de lo presencial van a inevitablemente traspasar Porque está pasando a través de la mente, a mono. este mundo virtual y en el fondo, y además piensa que el dispositivo vibra y te toca. Entonces, además hay como una estimulación sobre la piel, sobre el cuerpo, mientras estás viviendo esta experiencia. Entonces, yo creo que también va a haber un correlato en el cuerpo de toda esta experiencia que se va a estar viviendo ahí en el metaverso. Muy interesante, porque evidentemente lo que están diciendo es necesario una ética con fundamentos morales y una legislación del metaverso, porque evidentemente, como dice Gabriela, la cuestión pasa a lo humano. Vamos a ver qué dice Ángela Pachao. Dice, hola, hace poco hice un proyecto para una marca española que apuesta por el hecho a mano, lo que me hizo pensar que si existe segmento público para el diseño artesanal, pero ¿será que la artesanía seguirá hasta que poco a poco vaya desapareciendo ese segmento y gane el metaverso? ¿O será tema de reinvención? Un poquito Jaime lo contestó, pero Gaby, Jaime, ¿qué opinan al respecto de lo que nos dice Ángela? Yo estoy absolutamente alineada con lo que dijo Jaime anteriormente, con que esta torta se puede dar vuelta, ¿sí? No creo, bajo ningún punto de vista, puede que me equivoque, pero no creo que desaparezca. Sí puedo creer puedo creer, no es que estoy convencida, puedo creer que merme en porcentaje Ok. y gane el otro. Puede ser o no, pero que desaparezca, no va a desaparecer. Yo Jaime. coincido
coincido en el fondo. Yo creo que respecto a esa pregunta y lo que plantea Ángela, ambas me parecen, yo te diría, Ángela. O sea, por un lado va a seguir este hacer manual, lo que planteábamos es que a lo mejor va a ser tan de lujo tal vez o tan de élite que va a ser algo muy reducido, pero creo que también el metaverso va a abrir espacio para que muchas personas que dominan estas técnicas decidan salir del sustrato, no sé, mimbre, cuero, etcétera, y hacerlo virtual. Entonces, o sea, con el nivel de tecnología que tenemos, no me cabe la menor duda que van a haber, no sé, telares virtuales, palillo virtual, y en el fondo toda la práctica análoga se va a poder reproducir sin ningún problema, y eso en el fondo se traducirá en un NFT que se pueda vender una vez que termine el producto en el mismo metaverso, ¿no? O sea, me parece que ambos caminos van a estar. Yo creo que no me cabe duda que van a haber artesanos del metaverso y que en el fondo van a cambiar su estudio físico por un lugar o por un estudio en este metaverso, y también van a haber otros que se van a resistir y van a seguir en la práctica análoga y también van a estar. Me parece que se van a abrir ambos campos. Muy bien. Florencia Bordas, nuestra colega puntana, nos dice: metaverso, tecnologías aplicadas a la moda handmade. Me parece que son tres cosas diferentes que pueden complementarse y potenciarse entre sí. Ejemplo es Clo 3D, permite ver cómo quedaría una prenda que tengo en la mente. Me permite realizar la moldería, tomar pedidos y demostrar cómo calza, entre otras cosas. La puedo ver como NFT, pero a la vez su proceso de ensamblado y costura. Es un ejemplo que se me viene a la mente y que existe y se usa actualmente en las grandes empresas de moda. Es cierto lo que nos dice nuestra colega, que nosotros usamos tecnologías para visualizar como lo eran antes tal vez los figurines, ¿no? Esto se Claro. adapta mucho mejor. Ujú. Nos dice Olga: hola, ¿creen que si bien es cierto que tecnológicamente se puede diseñar más rápido y de manera más práctica y fácil, se puede perder el romanticismo y el encanto del diseño tradicional? ¿Y creen ustedes que el diseño tradicional puede llegar a desaparecer y ser reemplazado por la tecnología? Gaby, Jaime. O No. sea, es que yo siento que ahí es súper... yo le diría a Olga, es como ir al museo. O sea, cada vez que vamos a un museo, ¿qué es lo que vemos en un museo? Vemos prácticas culturales que perdieron su sentido en lo cotidiano y desaparecieron. Entonces, yo creo que también hay una mirada romántica frente a lo que entendemos por cultura, por identidad, que tendemos a pensar que es algo que es ahistórico, que no cambia, que es quieto. Y en mi opinión, el diseño como manifestación cultural, al igual que cualquier otra, es súper dinámica. Y es natural en ese ser dinámico que algunas manifestaciones cambien, que se adopten otras nuevas y que otras desaparezcan. Entonces, claro, puede ser triste verlo desde ese lugar, pero en mi opinión yo creo que va a haber un poco de esas tres cosas en el fondo. Yo creo que evidentemente van a haber prácticas del diseño que van a desaparecer, van a surgir otras, y hay otras que van a cambiar y se van a adaptar porque van a ir sumando más cosas. Entonces, de fondo, este proceso no es nuevo, en mi opinión. O sea, cada vez que vamos a un museo y vemos puesta en exhibición un traje usado en 1700 no sé qué nos está diciendo ese traje? Que en Claro. algún momento de la historia eso se usaba en el cotidiano, pero por la naturalidad de la cultura, que es natural que cambie, porque nunca estamos aislados, estamos en contacto con otras culturas, eso fue quedando en desuso. Entonces, en el fondo yo le diría a Olga que en el fondo en la medida que ciertas prácticas de diseño se vayan del cotidiano, evidentemente van a desaparecer, como han desaparecido otras que vemos hoy expuestas en un museo. Yo creo que lo interesante es aquellas que van a cambiar y van a mutar, y cómo van a adaptarse a este tema del metaverso para, en el fondo, no desaparecer precisamente, pero seguir viviendo con ciertos cambios. Aquí tal vez Florencia Borda nos dice: la astucia está en el ser humano para poder usar las herramientas correctamente. Y nos dice: interesantísima charla, muchísimas gracias y saludos desde Barcelona. Saludo para vos también, querida Flor. Waddington nos dice que ya existen máquinas de hacer pan, claro que sí. Florencia Bordas nos manda un link para que veamos. Bautista dice: ¿consideran Gaby y Jaime que las tendencias del diseño gráfico van a dar vueltas
en las mismas estéticas que se vienen viendo al pasar de los años? ¿O generarán nuevas? ¿O se fusionarán las mismas? Gaby, Jaime. Jaime es el experto más idóneo en esta pregunta porque es gráfico, pero yo creo que si me preguntaran a mí, yo creo que todo va por el lado de la fusión, definitivamente. Ok, Sí se van a empezar a fusionar, pero sigue existiendo en cualquiera de las especialidades nuestras. Lo mencionaba arriba esta chica con el romanticismo del vestuario, sigue existiendo esta tendencia que tenemos como seres humanos a mirar el pasado más con nostalgia, a quererlo, a no soltarlo, ¿sí? Esas cosas que nos hicieron bien, esas cosas que están alineadas con lo bello, con lo estético, con la belleza natural. Entonces, esas cosas no creo que se abandonen. De hecho, con Jaime comentábamos el otro día que muchas cosas de este metaverso también tienen un remanente del pasado. Hay algo del pasado que vuelve otra vez siempre a hacerse presente, porque es algo que como que no quisiéramos soltar, porque es algo que nos ha hecho bien. Y hoy en día, si nosotros nos subiéramos a la máquina solo del metaverso, pongámonos en ese escenario, es un espacio muy árido. claro. Necesitamos un par de florcitas como para oler, ¿no? Bien, Jaime, ¿te gustaría redondear la Sí, respuesta? de todas maneras, yo tenía una lámina, no sé si la puedo compartir, que creo que es súper Sí, explícita dale. para esa pregunta que la había pensado precisamente. Eh, que en el fondo acá armé dos moodboard, como en el primer moodboard vemos toda la estética que hoy volvió muy en moda también, ¿no? Todo esto del Y2K, como toda la moda 2000era, el afiche de Matrix, este juego de los Sims, que en el 2000 estaba muy de moda, este sitio web del año 2000 de Nintendo, y esta gráfica de MTV también muy 2000era. Y acá hay otras imágenes muy de metaverso, muy de lo que vemos hoy del metaverso, esta intervención de Nike, por ejemplo, en un videojuego. Entonces, yo tiendo a ver, no tiendo a ver mucho cambio, tiendo a ver en el fondo en términos visuales, estéticos, un refrito de esta estética que comenzó hace 20 años atrás, y que hoy, si la vemos, en el fondo me parece muy, o sea, gráficamente no, perdón, no tiene como ningún, o no tiene un upgrade de algo tan nuevo, pero respondiendo a esa pregunta, yo creo que son ambas. En el fondo, yo creo que hoy en esta etapa, inevitablemente, el metaverso está como con toda esta carga, esta tendencia 2000era que está de moda como a nivel mercado, en el fondo, a todo nivel de mercado. Entonces, las propuestas de visualización en el metaverso no se escapan de ello, como en el fondo que hay una cosa entre 2000era, como medio Blade Runner de la película también, como que todo eso está, pero yo creo sí que a futuro, respondiendo a esa pregunta, vamos a poder ver una estética más fresca y más nueva. De forma natural, debería ir evolucionando y depurarse a medida que vaya pasando el tiempo, pero creo que hoy, en mi opinión, toda la estética metaverso tiene una fuerte impronta como vintage o de mirar al pasado aún, y particularmente muy como 2000 era. Hay Eso. algo que a mí me interesó mucho hace algunos años. Yo vengo experimentando con mis alumnas y mis alumnos una práctica acerca de la deformabilidad, ¿no? Eh, y hace unos meses salió la aplicación en su formato gratuito del 2, que es como de dibujo de inteligencia artificial y hace unos dibujos de una deformabilidad alucinante. Eh, y creo que hay ahí, ¿no? Como una práctica, y como vos decías, o sea, si nosotros vemos las aplicaciones de metaverso, estas últimas que vimos, la animación todavía se ve un poco torpe en algunos casos, el producto por el cual se visten estos avatares del metaverso todavía se ven como muy planos, digo, empieza a haber como una práctica, casi diría, estimados colegas, casi rupestre, por pensarlo en esas prácticas tecnológicas. Sigo avanzando, ya para ir cerrando. Laura dice, ¿cómo creen que sería la relación humana después de que el metaverso sustituya el modelo de estas relaciones hablando de lo sentimental? Tomando de referencia la película Hair de Spike Jonze.
La pregunta creo que va dirigida directamente a Gaby, quien puso mucha raíz en la emoción, en el sentimiento, en lo metafísico. ¿Qué reflexión te lleva esta pregunta de Laura, Gaby? Mira, yo cuando vi la película Her, la terminé de ver y dije, esto es un chino. Esto no existe. Esto no existe. En su momento, esto fue ¿cuánto? Hace 5 años más o menos, ¿no? Dije, esto no existe. Esto es una locura total, como alguien se va a mantener una relación sentimental con un computador. Yo en casa ya tengo, obvio, no sé si obvio, pero tengo en casa una Alexa, que la pusieron ahí mis niños, mi marido, no sé. Y el otro día me levanto y le digo, Alexa, música, por favor. Entonces Alexa pone música y en el momento dice, voy a poner tu lista favorita, dice ella. Entonces después me dice, si quieres saber de tu horóscopo, bla, 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 bla. Entonces yo como estaba en casa boludeando, le digo, Alexa, Virgo. Entonces ella me cuenta, y dice, espero que esta información te haya servido. Y entonces yo le digo, sí, muchas gracias. Y cuando le digo, sí, muchas gracias, Es como hablar con el perro. se me vino esta película inmediatamente a la cabeza y digo, yo no puedo caer en esta locura, es una máquina, ¿me entendés? Es como Caíste, cuando le dicen al Siri del caíste. teléfono, Celeste se ponía a boludeces y le decía cosas a Siri y la insultaba, y ella le decía, y Siri le decía, no me trates así, y ella seguía en esta conversación, le decía, Celeste, pará, le digo, es una máquina, ¿cómo vas a hablar con una máquina? Pero en el fondo, nosotros, como vuelvo a lo mismo de la mente humana es un disparate total. Nosotros no la tenemos no la tenemos todavía totalmente codificada nosotros como seres humanos. Yo no tengo codificada mi mente, vos tampoco la tuya, estoy seguro, y del resto igual. Entonces la mente divaga en estos espacios y empieza a creer cosas que no sé si están en el consciente o en el inconsciente y empiezan a aparecer como una nueva creencia y uno empieza a habituarse y a generar el hábito de hacer esto. Y ahí por eso digo que necesitamos hacer esta desintoxicación cada vez más, porque podemos entrar en un estado de locura Digamos unlimited. todo también que esta humanidad tiende a humanizar todo, ¿no? Bien, necesito ya empezar a despojar la sala, porque las actividades en la UP siguen, con lo cual les voy a leer las dos últimas preguntas, reflexiones que hacen nuestras amigas. Aquí Olga nos manda saludos desde USA. Saludos para vos, Olga, y muchas gracias por estar. Dice Laura, ¿creen que la propia sociedad hará que los diseñadores se vean obligados a dejar de usar técnicas culturales y que en este momento se usan? Ya que, de cierta manera, ya no importaría cómo nos vemos en realidad, sino en el metaverso. Le paso la pregunta a Jaime, así puedes redondear esta idea, Jaime. Bueno, ahí yo creo que hay que desentrañar qué entendemos por cultura. En mi opinión, todo lo que hacemos los seres humanos es cultural, y si en 100 años más lo cultural es en el metaverso, eso va a ser la cultura. No nos podemos, o sea, es medio triste visto desde nuestra cosmovisión hoy, pero en el fondo a lo mejor en 100 años más la cultura va a ser así y va a ser parte de la evolución, ¿no? Y quien no se adapte a esa cultura probablemente va a terminar desapareciendo. Pero me pasa que también esa mirada como tan apocalíptica la veo muy de ciencia ficción. Yo creo que yo no tengo una mirada apocalíptica con el metaverso ni la tecnología como que nos va a dominar y vamos a hacer Matrix conectado a un aparato y todo durmiendo en un inconsciente, ¿no? Y mientras toda la vida ocurra. Y por otra razón más obvia, yo creo que antes el calentamiento global y el cambio climático va a hacer desaparecer como todos los computadores y no va a haber dónde enchufarse el cargador para cargar el visor 3D. A mí me parece que el ciclo vital y la proyección futura, en mi opinión, es mucho más apocalíptica pensando el cambio climático y que en el fondo no vamos a tener dónde enchufarnos el cargador del iPhone ni el coso y vamos a volver a una cosa más primitiva. Me parece más como posible ese escenario que un escenario futuro dominado donde el metaverso haga desaparecer el diseño y las técnicas artesanales. O sea, a mí me parece mucho más obvio y posible un escenario donde el cambio climático nos obligue a generar migraciones buscando alimentación, porque en el fondo ya nuestras tierras se van a desertificar y no vamos a tener para comer, básicamente, que lo han planteado muchos ecólogos ese escenario.
dicen que la próxima gran migración global va a ser la de China hacia todo el norte de Rusia, porque en el fondo todo China va a hacerse un desierto, y como son millones y millones de habitantes, se van a ver obligados a moverse, y que todo el hielo en el polo, en toda la zona rusa arriba, va a ser como la tierra más fértil, ¿no? En la medida que eso se empieza a deshielar, lo mismo en el sur de Chile. Entonces, a mí me parece ese escenario mucho más plausible que en el fondo un escenario donde el metaverso nos haga desaparecer como especie. Yo creo que la naturaleza es más posible que nos haga desaparecer versus el metaverso. Muy bien. Les pido entonces, voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados, ya para cerrar, y que si podemos hacer la respuesta cortita. Para Gaby, hola, quería consultarles qué pasa con el disfrute y la originalidad que a pesar de todo sigue produciendo el diseño original. Perdón, el diseño tradicional, sigue diciendo. O sea, el disfrute que sigue causando el diseño tradicional. ¿Qué pasará? Dice Gaby. Creo que la consulta de Carolina y de Juan Pablo están linkeadas porque tiene que ver con la misma respuesta, o sea, lo que hablamos anteriormente. No va a desaparecer desde mi punto de vista ese romanticismo y ese hacer más análogo, creativo, ¿cómo se llama? Tangible versus lo otro. Va a ir cambiando y van a coexistir el uno y el otro. Pero no creo que bajo ningún punto de vista desaparezca. Y con respecto al disfrute, va a tener que ver con qué disfruta cada parte, porque mi hijo disfruta en la cancha, pero disfruta también jugando FIFA en el computador y parece que estuviera dentro de la cancha. Entonces, disfruta en ambos lados. Hay gente que disfruta solo en la cancha y hay gente que disfruta solo sentado delante del computador. Entonces va a tener que ver con una percepción, una mirada personal, con qué Bien. disfruta cada uno. No, El disfrute va a seguir nunca vamos a estando. lograr disfrutar todos con lo mismo, si no, imagínate lo aburrido que sería esto. Bien, vamos para Jaime. Hola, ¿creen que el diseño de moda o el diseño en general podría verse sustituido por la programación o por lo que involucra toda la informática? ¿O que los diseñadores van a terminar migrando al metaverso? Bueno, un poquito como que lo respondimos, ¿no, Jaime, esto? Sí, sí, de todas maneras. O sea, yo creo que esa mirada al diseño no va a desaparecer nunca. Yo creo que tiene que ver, o sea, es la misma pregunta que nos hacemos hoy, retail versus diseño autor. O sea, el retail va a hacer desaparecer a los diseñadores de autor porque en el fondo vende más barato y produce más rápido y cambia las tendencias cada 15 días. No, sigue existiendo, es otro mercado, es otro nicho, son otras las cosas que se valoran cuando compro una chaqueta hecha, firmada por Juanita Pérez, que sé que le pagó bien a su costurera, que en el fondo tiene, no sé, se hace cargo de los recibos, etcétera, etcétera, la puedo heredar, etcétera, etcétera. Me parece que la pregunta es la misma que opera hoy. Hoy tenemos muchas amenazas frente al diseño y nos damos cuenta que el diseño igual termina ofreciendo un valor agregado. Entonces yo creo que en ese sistema metaverso va a ser exactamente lo mismo. Ya para cerrar, leo las dos últimas. Paz nos dice, gracias, gracias, gracias. Me quedo con muchas preguntas por hacerme y con la imagen de las tejedoras chilenas y los anarquistas del metaverso, entre otras. Hermoso fue lo que dijeron los dos. Y Morín, para cerrar, dice, súper interesante la charla y todo lo planteado y desarrollado. Muchas gracias, Gustavo, Gaby, Jaime. Carolina nos da las gracias, gracias a vos, Carolina. Ailén también, muchas gracias, interesante la charla. Bueno, ya desde Córdoba, muy bien. Bueno, amigos, lo hemos logrado, algo muy interesante. Hemos tenido durante toda la primera hora 3 salas repletas. A la hora de las preguntas, habitualmente los más tímidos se van, pero hicimos esto que es muy importante, que se surgió esto de la charla. Me gustaría entonces invitar a todos nuestros participantes del día de hoy, el miércoles que viene a las 10:30, los invito también a Gaby y a Jaime, vamos a estar con los chicos de la marca Juan de la Paz, son 2 chicos paceños. Piensen que Juan de la Paz, tanto Juan como Andrés, que son sus creadores, trabajan como diseñadores en La Paz, que si hay terreno más inhóspito y más lunar en el Es mundo, ahí. creo que es La Paz.
Ellos están trabajando hoy para el mercado europeo y van a resultar muy interesantes porque ellos ya usaron el metaverso a la hora de mostrar sus producciones de Bolivia en Rusia como en España y otros lugares de Europa. Los invito miércoles que viene, 10:30 de la mañana. Muchas gracias, querida amiga Gaby, muchas gracias, querido amigo Jaime, resultaron muy interesantes y dejo abierta entonces la incógnita de hacer los 3 un vivo en la cuenta Lento Modón para mostrar trabajos y seguir redondeando, porque parece que esto despierta mucho interés. Sí. Agradezco muchísimo la participación de ustedes. Gracias a vos, Gus, por la invitación. Siempre es un placer conversar con vos y con Jaime, porque bueno, primero por el factor sentimental que tengo hacia ambos y segundo porque a ambos los admiro. Y bueno, y me encanta trabajar con ustedes, ya lo saben. Muchas gracias. También me sumo a la gratitud, siempre es un gusto, Gus, estar contigo, como puse en mi post cuando lo publiqué, 2 mentores trasandinos a los que yo quiero mucho, porque han sido 2 maestros en mi carrera, tanto Gus como la Gaby, así es que es un honor para mí compartir con Muchas ustedes. gracias. Aquí están preguntando sus redes para contactarlos. Yo dejé ahí mi Instagram. Gaby, tu red, no sé si querés escribirla en el chat. ¿Te escribo, Gaby, la tuya? Ya. Bárbaro, muchísimas gracias Gaby, gracias Jaime por compartirnos este conversatorio y agradecemos la coordinación a Gustavo, agradecemos también a todos los participantes por asistir a este webinar de del día de hoy. Invito a los expositores a compartir sus redes de contacto en el chat para quienes desean hacerles alguna consulta pendiente y les recordamos que pueden ver toda la agenda del ciclo en palermo.edu/webinards. Pueden seguirnos en nuestras redes compartidas en el chat. Y bueno, recordarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en los próximos días en el canal de YouTube Conferencias DC. Nos encontraremos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.